Juan, ¿cómo usted ve este borrador, se puede decir, porque todavía no se ha aprobado, de la reforma fiscal? Mira, a mí me gusta comenzar cuando voy a hablar de la reforma fiscal recordándole a la gente dos frases del presidente, del economista Luis Abinader. La primera de ellas era que en oposición él nos decía que una reforma fiscal en la República Dominicana lo que debería hacer es bajar los impuestos, porque eso motivaría a que mucha gente entre a la formalidad y esa evasión de más de un 50% se reduciría y el Estado cobraría más. Ese era su disco antes de ser presidente. Después de ser presidente, otra frase que él acuñó para como decir lo bueno que era su gobierno, era que los chelitos sí rinden. Sí. Entonces, si rinden, ¿por qué necesitamos reforma? Pero, en fin, todo eso era discurso de oposición y discurso para decir que las cosas estaban bien. La realidad es que la República Dominicana en los últimos 4 años se ha endeudado con más de 40.000 millones de dólares. Dios. Y que esos 40.000 millones de dólares no se han invertido en obras tangibles, en obras que el pueblo pueda ver, en infraestructuras, en desarrollo. No hay inversión de capital. Y lo importante de la inversión de capital es que genera desarrollo. Cuando tú haces un camino vecinal, tú ves sitios que no están desarrollándose y de repente comienzan esas fincas a ser productivas porque pueden sacar los frutos, o se hacen proyectos ecoturísticos, se desarrolla, se genera una economía cuando se hace un camino. Igual cuando tú haces una carretera como la carretera del este, tú ves como todas esas zonas, todas esas playas comienzan a desarrollarse. La Romana acelera su desarrollo, Valladolid acelera su desarrollo, Bávaro, Punta Cana, y ya estamos llegando a Miche. Se genera desarrollo con infraestructura y este gobierno no ha hecho las inversiones de esos 40.000 millones y de las máximas recaudaciones históricas, haciendo la mínima inversión de capital de la historia de menos de un 12% en esos 4 años. Entonces ya llegamos a un momento en el que él reconoce que necesita una reforma fiscal. Hemos hablado constantemente de que una reforma fiscal puede ser y es importante en la República Dominicana, pero tiene que ser dos cosas: una reforma fiscal, no tributaria, y una reforma que sea progresista. ¿A qué me refiero? Cuando es tributaria la reforma, estamos hablando solamente de los tributos y no importa qué hace el gobierno con los recursos. Y eso es lo que nos han planteado. Y cuando hablamos de una reforma fiscal, pues hablamos de ingresos y gastos. Y el gobierno en esta reforma no ha planteado ninguna mejoría en el gasto público, sino que al contrario, seguimos derrochándolo con un déficit energético que lo ha triplicado por la ineficiencia del manejo del sector energético y otras cosas que vamos a seguir mencionando poco a poco. Pero progresista quiere decir que la tasa impositiva aumenta en función del nivel de ingreso de la gente. Mientras más gane, mientras más rico es la persona o la empresa, pues más afectación debe tener, porque obviamente una reforma fiscal, el espíritu de una reforma fiscal debe ser mejorar la distribución de la riqueza de un país. ¿Cómo se logra eso? Cobrándole a los que más tienen, a los más afortunados, para poderle dar mejores servicios de calidad, de salud, de educación, a los que menos pueden. Pero cuando analizamos la reforma, vemos que de los 122.000 millones que va a ganar el Estado Dominicano, que va a cobrar, 75.000 millones son a través del IVA. Antiguamente se llamaba ITEVI. IVA es Impuesto al Valor Agregado. Va a ser a través del IVA. Y esos 75.000 millones representan el 61% de lo que se va a recaudar. ¿Y a quién se le va a cobrar ese IVA? ¿Por qué ahora aumenta el IVA? Bueno, aumenta el IVA porque aumentaron la base. Todos esos artículos que los legisladores anteriores habían entendido que eran de primerísima necesidad para la canasta básica del más pobre y del de la clase media, le habían quitado el IVA para que pudiera tener más acceso a la comida, la gente pobre.
y por eso esos artículos nunca se le habían cargado el IVA. Pues hoy esos 200 y pico de artículos que estaban exentos le van a comenzar a cargar IVA. Eso quiere decir que esto es una reforma regresiva. Regresiva. Sí, porque quienes van a pagar son los que menos pueden. Aquel que compra arenque, aquel que compra pica pica, que compra sardina, que compra salami, que no estaba pagándolo, ahora lo tendrá que pagar. Y no sé cómo lo va a pagar, porque esa gente apenas estaban pudiendo comer y ahora van a poder menos comer, porque va a haber una inflación a niveles de los productos básicos que ellos con los que se alimentan, exceptuando 7 productos: el pollo, el pan, el arroz sin habichuela, porque la habichuela sí va a pagar. ¿La habichuela va a pagar? Sí, la habichuela va a pagar, o sea que va a tener se va a tener que comer su arroz solo o cargarse a la inflación. Sí. Y realmente eso quiere decir que estamos cargando a los más pobres. Pero si usted quiere más ejemplos de que es a los más pobres a quienes más se le va a cargar, otro ejemplo de que es regresiva, de que estamos cargando al que menos puede, estamos cargando a la gente de más abajo. Hablaba de modernización el ministro de Hacienda. Modernizar sería, si usted tiene un carro utility, llámese Honda, llámese Toyota, llámese un carrito chiquito, y es del 2022, 23, o sea que tiene menos de 5 años, usted va a pagar la misma placa que el curú que vive a 2 esquinas de su casa o que vive en la Nacaona y tiene un jipetón que es del mismo año que la suya. Va a pagar lo mismo. Va a pagar lo mismo. Tiene un Mercedes-Benz de alta gama o tiene un Ferrari de alta gama que es del mismo año. Va a pagar lo mismo que un Sonata. Wow. Entonces, eso no es modernización. Estamos poniéndole la cosa muy fácil al recaudador y estamos trabajando en contra del que menos puede. Lo justo sería que tomemos el valor del mercado del vehículo y el año del vehículo y en función a eso podamos poner un precio de la placa. Eso sería modernizar el sistema mínimamente, pero no lo que se está haciendo en este momento. En el área industrial podemos seguir revisando la ley.